Algo que hemos enseñado en la yeshiva y en parashas pasadas mías. El fenómeno de la preservación de el documento bíblico a través de las edades. Es impresionante cómo en el libro de Deuteronomio, lo vamos a ver hoy, al final Moisés le delega a los levitas, a los sacerdotes, el cuidar la Torá. No solamente el enseñarlo al pueblo, sino físicamente como custodios. La historia nos dice que desde los levitas, los sacerdotes, hasta los escribas que estaban al lado de los reyes, se hicieron cargo de estos documentos y lo mantenían al día. No había registros o archivos digitales como hoy. Así que cuando se estaban deteriorando, pues los hacían de nuevo, los reescribían. Y sabemos que cada vez que lo reescribían, pues actualizaban desde nombres hasta frases para poder ayudar a generaciones posteriores a entender la lógica del mensaje que se está presentando en la Torá. Uno de los fenómenos que ocurre es que luego de ver Génesis y entramos a ver en Éxodo y en Números y en Levítico, Éxodo, Levítico y Número, ver a Moisés, Deuteronomio como que nos pone a mirar atrás a Moisés y considerarlo no solamente como el caudillo, libertador, como Mesías, no solamente como el gran legislador, el que entrega la ley, no solamente como el gran juez, el que está juzgando, sino que de repente Deuteronomio viene y lo presenta como el profeta. Y una vez que lo presenta como el profeta, él y el mensaje, la Torá, se establece como si fuera un diseño, un estándar. Y a partir de ahí, encontramos en el capítulo 18 un verso bien interesante que pone a Israel a mirar al futuro y a nosotros a mirar al pasado, ese texto, y ver a Yeshua y validar y ver si esta profecía que aparece en Deuteronomio 18, que lo vamos a ver, trata de Yeshua. Que el adelanto, en mi opinión, sí. Así que la presentación de Moisés en el cierre de la Torá como profeta y la conexión del verso que vamos a ver en el capítulo 18 con Yeshua, con Hamashiach, el Mesías, me lleva a desarrollar este tema que hoy humildemente comparto con ustedes, que he titulado El profeta Hamashiach. En esta parashá Shoftim hablemos de el testimonio mesiánico y profético de Moisés en Yeshua de Nazaret. Espero que les sea de bendición. Comencemos.
Parashat Shoftim 20:21, el profeta Hamashiach, el testimonio mesiánico y profético de Moisés en Yeshua de Nazaret. Nuestra parasha la encontramos en Deuteronomio capítulo 16, versos 18 al capítulo 21, verso 9. La sección de los profetas, Isaías 51, 12 al 52, 12. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 53, Mateo 5, 38 al 42. Y Mateo 18 del 15 al 20. Como es nuestra costumbre, vamos a darle gracias al Eterno en español y en hebreo por la bendita Torah que tenemos en medio nuestro. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Oremos en hebreo. Baruch et Adonai Hameorah. Baruch Adonai Hameorah Olam Baed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch Adonai noten ha-Torah. Amén. Le recomiendo, altamente recomendado, este artículo, Jesus Prophet Like Elijah and Prophet Teacher Like Moses, en Luke and Acts. Porque siempre le comparto con ustedes fuentes que utilizo tanto para yo hacer la parasha junto con la Torah como referencia. Así que Dios promete un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18. Bien importante. 18 capítulo. Deuteronomio capítulo 18, versos 5 al 23. Vamos a leer este capítulo donde encontramos tanto la promesa, una promesa o una profecía de un profeta que se iba a levantar como Moisés, pero también nos habla un poquito acerca de las características de este profeta que llamamos profeta de Dios, en el cual se está categorizando a Moisés. Ahora, les recomiendo, mis amados, si no estudió o vio la parasha anterior, que lo vea. Se llama El Profeta, y esta enseñanza nos va a ayudar muchísimo para poder entender esta enseñanza del día de hoy. Así que refiérase a mi página volteragosto.org en la sección de las parashá para ver esta enseñanza. Continuemos. Deuteronomio 18 del 15 al 22. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Bueno, si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor. Ok, ahora vamos a desmenuzar estos versos. Y también vamos a ir para atrás al capítulo 13, como le había dicho. ¿Ve? Que por eso es que le estoy recomendando esta parasha. Ok. Y así que vamos a estar como que navegando en el capítulo 18 y después el 13. Y después vamos a entrar en unos pasajes del Nuevo Testamento. Ok. Así que vamos a pasarla bien hoy. En Deuteronomio 18:15, como ya acabamos de leer, ¿ok?
Moisés declara: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él lo escucharás o a él oír. Así que note que Moisés no solo revela la venida de este futuro profeta, que viene un profeta como él, sino que también ordena que cuando llegue, Israel lo escuche. Así que varios milenios después, Moisés junto con Elías aparecerían en una montaña en presencia de Yeshua, perdón, se me fue la S, Pedro, Jacob y Juan. Ya ustedes saben, el monte de la transfiguración. Estamos hablando de Mateo capítulo 17. En esa montaña Yeshua se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. Y ahí apareció Yeshua en medio de Moisés y de Elías, como si fuera Yeshua en el centro de la Torah y los profetas. Ahora, vamos a poner uno al lado del otro los dos versos o porciones bíblicas que acabamos de mencionar, donde comenzamos con Deuteronomio 18 y 15, que tienes aquí a tu derecha: un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Entonces lo ponemos en paralelo, este verso que aparece en el escenario del monte de la transfiguración. Entonces Dios el Padre habló desde una nube declarando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Así que es como, y perdone ahí el círculo como que se fue, pero lo que quería era a él oír y a él oiréis, que usted pueda conectarlos para confirmar una relación entre estos dos versos. Ahora, vamos a leer Deuteronomio 31. Ahora, ¿por qué me estoy adelantando a Deuteronomio 31? ¿Por qué me estoy adelantando? Estamos en el capítulo 18. Ok. La razón es que quiero que ustedes vean el momento en que, según la narrativa, el relato bíblico, en el orden que tú y yo tenemos hoy, el Pentateuco o la Torá, vemos cómo Moisés le delega entonces al sacerdocio el ser custodios del escrito. Eso incluye el de preservar el documento, o sea, de reescribirlo y mantenerlo al día cuando el material donde está escrito, que pierde el animal, pues se comenzará a deteriorar. ¿Ok? Esto es bien importante, téngalo en mente. ¿Ok? Estos levitas y sacerdotes se convierten ahora en escribas. ¿Ok? Y luego, pues claro, vamos evolucionando y vemos que estos escribas son los asistentes de los reyes, que son los que se encargan de escribir esta Torá del rey. Y así que esto es lo que estamos viendo ahora. Okay. Así que vamos y nos adelantamos Deuteronomio 31 del día al 13. Y le mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta del tabernáculo, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de todos ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, o sea, los que nunca lo habían oído, y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ok. Aunque sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés, no es menos cierto que en el proceso de mantenimiento y preservación del documento del libro de Deuteronomio podemos ver cómo se ilustran los métodos, la mentalidad y las ideas diferentes. Repito, métodos, mentalidad y las ideas diferentes de diferentes generaciones de escribas hebreos que pueden ser justamente considerados intelectuales eruditos de las escrituras. Así que este capítulo que acabamos de leer aquí está dedicado a la transición del liderazgo de Moisés y Josué. Y vemos cómo entonces Moisés designa a los sacerdotes como los protectores y mayordomos de la Torá que él había escrito. Así como Moisés transmitió su instrucción a los israelitas en sus días, ahora los sacerdotes deberían de guardar el documento, hacer todo lo que tienen que hacer para preservarlo, mantenerlo bien cuidado, ¿verdad? Porque cada 7 años había que sacarlo y después entonces ocurrió la práctica de cada Shabbat.
y tenían que ser responsables de hacerlo llegar y entender y tenerlo y cuidado presente, que estuviera presente entre el pueblo en cada generación. Ahora, en el libro de Deuteronomio aparece Moisés con un título de profeta. Sin embargo, cuando tú y yo pensamos en Moisés, no pensamos en Moisés como rápidamente como profeta. Se nos viene a la mente y pensamos en él como sacerdote, legislador o juez. Ahora, cuando tú dices Elías, ¿qué tú piensas? Profeta. Amós, profeta. Isaías, profeta. Okay. Pero este título de Moisés como profeta se introduce en este cierre de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio. Ahora, se cree y se piensa, hermano, que fue a través del tiempo, mientras se iba dándole mantenimiento al documento, se cree que se le comienza a añadir estos versos que no viola el mensaje de la Torá, sino que es una intervención de estos custodios que tienen la autorización de parte de Moisés, donde ellos comenzaron a ver literalmente cómo la Torá, que había a través de Moisés establecido una provisión de alguien que iba a levantarse como él, de repente no es que se acercaba el tiempo, sino que unos eventos históricos comenzaron a ocurrir en Israel que hacían que las palabras proféticas tuvieran sentido. Así que imagínate que lo están leyendo los del exilio, que no tienen tierra, y que así como estaban cautivos en Egipto, están cautivos en Babilonia, y que necesitan regresar a su tierra como cuando sus padres estaban en Egipto, necesitaban ir a la tierra. Que así como sus padres que estaban en Egipto no tenían rey y no había templo, o sea, eran como que todos los elementos muy parecidos a cuando estaban en Egipto. La necesidad de un Moisés que lo sacaron de Babilonia. Así que aquí estaba la provisión de que iba a haber uno como Moisés. Se iba a levantar uno como Moisés. Y claro, si se levantaba uno como Moisés y el pueblo estaba como cuando estaba en Egipto, era cuestión de esperar y creer en el Eterno. Así que, pero la esperanza de la liberación no estaba flotando en el aire o en el vacío, tenía que estar fundamentado y arraigado en las Escrituras. Así que mi opinión es que aun cuando fueron editando algunas porciones sin alterar el mensaje, se incluía algún mensaje, algunas frases que como que actualizaban Deuteronomio, actualizaban el texto, de tal manera que los que lo estaban leyendo pudieran ver que es relevante a lo que está ocurriendo en ese momento. De una forma muy sutil, porque la santidad del texto, Moisés lo había dicho, ni le añades y ni le quites. Aquí en Deuteronomio entonces se presenta a Moisés como el primer e incomparable profeta, pero sobre todo, y aquí está el punto que quiero que nos enfoquemos, se presenta a Moisés y el mensaje de Moisés como el modelo, el diseño de toda profecía futura. Entonces, al presentar a Moisés como un profeta, los escribas transformaron totalmente el concepto de profeta, o sea, de uno estático o un adivino a alguien que da la Torá y comunica la ley de Dios. Así que Moisés, el profeta, actúa como un escriba de la Torá. El libro de Deuteronomio tiene a Moisés presentando la Torá de Yahweh, es decir, las leyes y enseñanza a los israelitas. Así que en un momento Moisés les aseguró a los israelitas que cualquier comunicación futura, en base a lo que estamos leyendo en capítulo 18 de Deuteronomio,
cualquier comunicación futura, cualquier mensaje futuro, cualquier predicación, cualquier enseñanza futura de Yahweh después de su muerte llegaría a Israel, pero de la misma manera, es decir, de la boca de un profeta como Moisés. Repasemos y vayamos al capítulo 18 otra vez, verso 16. Esto es precisamente lo que le pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, o sea, un mediador. No dejaré que oigan más la voz de Yahweh mi Dios, ni vean más este maravilloso fuego, no sé que muera. O sea, así que Yahweh, quien aceptó la idea de un intermediario profético en Horeb, está de acuerdo en que esto es lo que hará en el futuro cuando sea necesario, traer un intermediario. Ok, vamos a seguir entonces en el capítulo 18, verso 17. Bien han hecho al hablar así. Profeta le levantaré entre su pueblo como tú. Pondré mi palabra en su boca, les hablará todo lo que yo le mande. Y si alguno no presta atención a las palabras que pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Por lo tanto, Yahweh promete aquí enviar profetas como Moisés en el futuro, cuando surja la necesidad. Ahora, si esto es así, que van a venir un montón de profetas, conociendo a los hombres, siempre vamos a estar abiertos a la posibilidad de que aparezca uno que como que no es. Y es lo que nosotros entonces conocemos como falso profeta. Fíjate que el concepto de profeta no surge aquí solo, sino ahora falso profeta. Ahora, deja la posibilidad abierta de futuros profetas como Moisés, así, presentando nuevas enseñanzas de Yahweh. Plantea la posibilidad de que pueden venir algunos que como que no van a dar el blanco o sean falsos profetas. Así que surge la pregunta, ¿cómo la gente puede saber quién es quién? Otra vez, vamos a Deuteronomio 18, pero vamos al verso 20. Pero todo profeta que se atreva a hablar en mi nombre, un oráculo que yo, o una profecía que yo, una palabra que yo no le mandé pronunciar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Así que este verso que acabamos de leer nos habla de dos falsos profetas. El que cita falsamente a Yahweh y el que habla de otro Dios, aunque lo llame Yahweh. Y esto ocurre. El último caso es claro. O sea, profetas que hablan en nombre de un Dios que no es Yahweh. Ya que distinguir entre los profetas que hablan en el nombre de Yahweh y los que hablan en el nombre de otros dioses es sencillo. Pero, ¿cómo funciona este primer criterio? O sea, profetas que citan falsamente a Yahweh. ¿Cómo es posible saber si un profeta que habla en nombre de Yahweh lo está haciendo de verdad? Pues vamos otra vez, capítulo 18, un verso más, al 21. Y deberán preguntarse, ¿cómo podemos saber que el oráculo, o que la profecía, o que la palabra, o que la enseñanza no fue dicho por Yahweh? O sea, un invento del hombre. Verso 22 dice, bueno, si el profeta habla en el nombre de Yahweh y el oráculo, o la profecía, o la enseñanza no se cumple, ese oráculo, o profecía, o enseñanza no fue dicho por Yahweh. Entonces el profeta lo ha dicho con arrogancia, no temáis a él, o sea que no le hagas caso. Así que la predicción, alguna profecía que se cumpla, o alguna señal sobrenatural, no es importante en sí mismo. Las señales y milagros y otras cosas se puede utilizar como para confirmar el mensaje, pero lo más importante es el mensaje. Así que el Deuteronomio lo que hace es que visualiza el mensaje del profeta siendo pasado por alto o minimizado, o sea, como que lo dejan ahí. Ok, lo escuchamos y ahora vamos a esperar el resultado, vamos a esperar si se cumple o no. Así que solo leyendo Deuteronomio 18, un lector podría concluir que una vez que un profeta como Moisés se ha establecido como auténtico, o sea que como que validaron, este es un profeta como Moisés, entonces el próximo paso es que los israelitas tienen que aceptar que es alguien que se tiene que obedecer, hay que escucharlo.
Cuando vamos más atrás, como les mencioné, amado, y una vez más, como en el capítulo 13, y como les mencioné una vez más, la importancia de esta parashá, ok, bien importante, pero vamos a repetir algunas cosas. Estudiamos que en la pasada parashá, que describe las medidas que deben de tomar los israelitas para detener una incursión de la religión politeísta cananea entre ellos. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando el pueblo entra en la tierra prometida, lo que hay es ciudades. Ciudades y naciones como los cananeos, los jebuseos, los gergeseos. Y toda esta gente que estaban antes de que Israel entrara, ya tenían sus santuarios, sus altares, ya tenían su economía, eran ciudades completas, bien ciudades fortificadas. Y estas ciudades, hermano, estaban organizadas. Y antes, en lo que se llama la creciente fértil, sabemos que todo este lugar estaba bajo las huellas, el blueprint, las huellas de Egipto, de Mesopotamia, de los hititas o de Ugarit, y que ellos tenían convenio con muchas de estas ciudades, así que había un intercambio cultural impresionante. Así que había mucha actividad, especialmente en la parte religiosa. Así que cuando llega Israel, no es que llega a una tierra, un desierto, una tierra ahí, tú sabes, unos árboles y una tierra fértil, y ahí no hay nadie. No, ahí está cundido de gente. Ahora ellos tienen que conquistar antes de ellos establecerse. Y si tú lees en el capítulo 12, bueno, lo tengo aquí, ya el Eterno les está advirtiendo: miren, hay altares, miren, hay gente, no se pongan, no se mezclen, no se mezclen. Y así que cuando hablamos acerca de la religión politeísta que estaba allí, era, pues, de eso se trataba, las ciudades que estaban allí, literalmente la adoración cananea. Lo que pasa es que en la adoración cananea ellos tenían diferentes dioses, pero había uno que se llamaba Yahweh. Y entonces estaba la posibilidad de que se levantara un profeta y dijera: sí, yo soy profeta de Yahweh. Sí, pero ¿cuál Yahweh? Porque hay un Yahweh aquí que está junto con muchos otros dioses. De hecho, había un Yahweh que era el esposo de una acera. ¡Ah, sí! Así que, o sea, había dos clases de falsos profetas. El que traía un mensaje en nombre de Yahweh, pero que no era Yahweh. Ese es el mensaje. Pero había uno que presentaba la adoración a un Yahweh que pertenecía a un sistema politeísta. Y ese es el contexto de Canaán, de la religión cananea. Es la base de Deuteronomio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, pues sí, pues ahora te enteras. Seguimos. ¿Quiénes seguimos? Ok. ¿Cómo te acabo de decir? Si leemos desde el capítulo 12, exactamente el verso 29 al 32, y seguimos entrando al capítulo 13, que fue lo que cubrimos en la parashá Re'eh, veremos las prohibiciones a los israelitas de imitar las prácticas de los habitantes anteriores, los cananeos. Y esto incluso se aplica a adorar a Yahweh en la forma en que los cananeos adoraban a sus propios dioses, lo que le acabo de decir. Así que tengo que repasar. Deuteronomio 13 lo tengo que repasar, ¿ok? Perdón, estoy tomando un cafecito aquí. Cosa que ustedes deben estar haciendo también. Si aparece entre ustedes un profeta o un adivino de sueños y les da una señal, un presagio, y la señal o presagio que les dio se cumple, diciendo, y después que se cumple, como quien dice: tengo su atención, ¿verdad? Oh, sí, Dios está contigo. Ok. Y entonces, si de repente ese tipo dice: sigamos y adoremos a otro Dios a quien no has experimentado. En otras palabras, aquí hay un Yahweh, aquí hay un El, que no precisamente es el mismo Yahweh que ustedes se reconocieron cuando salieron de Egipto. Es un Yahweh que pertenece a un panteón que es el esposo de Acera. Hermano, esto no es tan sencillo como a veces. Hermano, o sea, cuando tú estabas de bebé, tú oías la historia del arca de Noé
en libros de colorear, en libros de pintar. Ahora vemos la misma historia bíblica, pero no son libros de pintar. Son libros cargados de comentarios, con retos lingüísticos, históricos, donde ahora si es verdad, vamos a ver. Y esto es algo parecido. Cuando tú entres a estudiar todo esto, esto es como los israelitas entrar en la tierra prometida, donde hay un montón de cananeos, hay un montón de altares, hay un montón de cultos, hay un montón de dioses, hay un montón de hipótesis, hay un montón de teorías, hay un montón de escuelas académicas, hay un montón de perspectivas, hay un montón de teología. ¡Ay, Señor! Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Arrocha como más justo lo lambae. Yo sé que muchos de ustedes me entienden. Ok, vamos a seguir. Así que cuando dice sigamos y adoremos a otro Dios, pues ya sabemos que es el contexto de que cuando esto está ocurriendo, estamos hablando del momento en que entren en la tierra donde hay un montón de adoración de panteones, donde estaba incluidos los dioses cananeos y otros. Cuando digo panteones, es un grupo de dioses que se adoraban en conjunto. Ok, verso 4 dice: no escuche las palabras de ese profeta o de ese adivino de sueño, porque Yahweh tu Dios te está probando para ver si realmente amas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que mientras ellos van entrando en la tierra y viendo todas esas altares y toda esa adoración, Yahweh los está probando, diciendo: vamos a ver si ustedes en medio de todos esos altares, ustedes deciden, no, ustedes van a levantar altar a Yahweh, el único Dios verdadero, el que los sacó de Egipto. Así que aquí vemos que incluso si un profeta pasara la prueba de que sus señales se confirman y su presagio se confirma, pero si el mensaje involucra adorar a un dios extranjero, o sea, uno de los dioses cananeos, entonces la persona es un falso profeta. El texto continúa con más detalles que introducen un elemento completamente nuevo. Y escuchen bien. Deuteronomio 13:5. No sigas a nadie sino a Yahweh tu Dios, y no reverencia a nadie sino a Él. Ahora mira esto. Ok, primero te está diciendo que no adores a otro Dios. No sigas el politeísmo cananeo, no sigas todos esos dioses que te vas a encontrar allí. Pero mira lo que dice aquí ahora. Dice: observa solamente sus mandamientos y obedece sus órdenes. No adoren a nadie sino a Él y ofrecen a Él. Así que el profeta está hablando de adorar a otros dioses. El profeta está haciendo señales y dando predicciones que se cumplen. Pero lo que estamos buscando es el profeta del modelo de Moisés, que es el profeta que está enseñando los mandamientos. Así que mira lo fácil que puede ocurrir la distracción. Señales, milagros. Entonces, hermano, señales como el profeta está hablando y de repente él ora para que las muelas se platifiquen con oro. Y Baruch Hashem, eso lo puede hacer el Señor, pero también esas señales pueden ocurrir. ¿Cómo? Yo no sé. Pero pueden ocurrir. La Biblia dice que puede ocurrir. La serpiente se convirtió en la cara de Moisés y después en la cara de Faraón. Cosas pueden ocurrir, hermano. Un montón de efectos de ilusiones, un montón I don't know, pero pueden ocurrir porque la Biblia dice que gente que hagan señales. Y señales son también maravillas, son milagros. Por ejemplo, profecías que se cumplan. O sea, toda la gente que te adivinan seguros sociales y apellidos. Entonces, se cumplen esas señales y ya nosotros rápidamente le ponemos el sello. Pues ese es el profeta. ¿Tú te imaginas? Ese es el profeta. No solamente un profeta, ese es el profeta que estamos esperando. Otro sello es, entonces, adoremos a estos dioses. Y el Señor dice: viste, si va a adorar a otros dioses, que no soy yo, dale delete. Pero ahora aquí está diciendo: si no enseñas a obedecer mis mandamientos, o sea, el profeta que tú estás buscando,
puede hacer señales, pero yo quiero que tú lo observes bien, porque lo que lo distingue es, Moisés entregó los mandamientos, entregó leyes. Ese profeta va a entregarte mandamientos, va a darte mandamientos. Así que yo te pregunto que si los profetas que tú estás escuchando hoy entregan mandamientos, dan mandamientos. Mira esto, mira esto. No sigas a nadie sino a Yahweh, tu Dios, y no reverencia a nadie sino a Él. Observa solo sus mandamientos y obedece solo sus órdenes. No adoren a nadie sino a Él y ofrecen a Él. Ahora, este versículo 5 implica que no solo es ilegítimo que el profeta sugiera adorar a otros dioses, sino que incluso está prohibido que el profeta sugiera no guardar los mandamientos. La equivalencia, adorar a otros dioses, según este texto, es igual a no guardar los mandamientos. De hecho, cuando tú adoras a otros dioses, tú estás violando los mandamientos. Y cuando tú violas los mandamientos, tú terminas adorando a otros dioses. Mira esto, hermano. Lo voy a leer otra vez, por favor. Este versículo 5 implica que no solo es ilegítimo que el profeta sugiera adorar a otros dioses, sino que incluso está prohibido que el profeta sugiera no guardar los mandamientos. Así que yo te pregunto si tú has visto algún hombre proclamado profeta, hacen señales, wow, hay una unción y la presencia de Dios, adivina números sociales, da palabra aquí, pero después entonces el mensaje, y no estamos en la gracia, no hay que guardar los mandamientos, el poder de Dios está aquí, y el Eterno te está diciendo desde ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te estoy velando, te estoy velando. ¿Tú sabes toda la gente, hermano? No mucho, pero mucha gente que yo he enseñado la Torah, han dejado los mandamientos, han dejado la Torah de mi rey, los decretos de mi rey, las condiciones del convenio, lo han dejado para ir a congregaciones donde le pueden lanzar una palabra profética. Yo tengo que hablar con esto. Yo, ay, Señor, Padre, es que no estudian, no escuchan. Pero se cuelgan porque detrás de todo esto Yahweh no está diciendo, ¿sabe qué? Yo te estoy probando. Deuteronomio 13:6 dice, en cuanto a este profeta o adivino de sueño, morirá, porque instó la deslealtad, instó a la deslealtad a Yahweh tu Dios, quien te liberó de la tierra de Egipto y quien te redimió de la casa de servidumbre, para hacer que te desvíes del camino que Yahweh tu Dios te mandó a seguir. Así que barrerás el mal de en medio de ti. Así que el punto se aclarará aún más cuando se lee esta ley del falso profeta en el contexto del versículo anterior. Estamos leyendo el 5, el anterior dice, cuídate de observar solo lo que te ordeno. No añadas, ni quites. Por lo tanto, cualquier profeta que declare en nombre de Yahweh una ley que no esté de acuerdo con la Torah, es por definición falso profeta. Pero si el camino que ordenó Yahweh es una referencia a las leyes de la Torah, perdón, no lo escribí, a la ley de la Torah, esta ley establece que a los israelitas se les prohíbe agregar o restar nada. Entonces, ¿qué podría decir un futuro profeta que sea como Moisés? Nada nuevo, sino lo que dio Moisés. Así que yo pregunto, si usted conoce profetas hoy que hablan la palabra de Moisés. We need help. Ok, vamos a entrar en la integridad del Nazareno, las palabras de Yeshua y las palabras de Moisés. Juan 5:46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis
a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a ver, Yeshua siendo profeta refiere a Israel a obedecer a Moisés, obedecer la Torá, al Israel en necesidad, sea porque está enfermo, sea porque tiene hambre, sea porque al Israel necesitado a obedecer, a que vaya donde Moisés y que vaya a la Torá. Mateo 8:1. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo señales, estamos viendo los milagros, las maravillas de un profeta. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ven, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Ay, ahí validó el profeta Hamashiach al mandar, al enviar al Israel necesitado a obedecer a Moisés y a la Torá. Leamos otro caso. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Así que mira qué importante, mira lo que es este mensaje de Moisés y los profetas, y la importancia de Yeshua enseñar en ese contexto. Lucas 24:25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, o sea, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decían. Así que estamos viendo cómo Yeshua, cuando sana al leproso, manda al leproso al templo a seguir las prescripciones de la Torá que el Eterno le dio a Moisés. Cuando habló acerca del rico y de Lázaro, el mensaje era que oigan a Moisés y a los profetas. Mira lo que Yeshua está haciendo ahora en su resurrección, en el camino de Maús. Él dijo: ¿sabes qué? Escucha este estudio bíblico que te voy a dar, porque
desde Moisés hasta los profetas, hay señales que confirman que yo soy el que esperaban. Impresionante, hermano, impresionante. Ok. Ahora. Wow, se quedó bien pequeño ahí. Es que a veces las letras como que se reformatean cuando yo lo paso aquí para usarlo en mi video. Perdónenme. Deuteronomio 18:15 lo que dice ahí. Se los voy a leer. Otra vez repitiéndolo porque estamos estudiando estos versos. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Ahora, este versículo es el único lugar, mira qué interesante, es el único lugar en toda la Torá donde Moisés se identifica explícitamente como un profeta del Señor. Eso ya lo hablamos. Además, es también el único pasaje donde Moisés identifica la venida del Mesías como uno como él. Uno como él. Entonces, imagínate, el pueblo judío sabía todo esto. Una referencia de esto lo encontramos en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que ellos no solamente sabían que esperaban un Mesías, ellos esperaban un profeta como Moisés. Pero ven acá, Moisés era un Mesías. Y si esperaban un profeta, pues esperaban un profeta como Moisés. Profeta como Moisés. Como Moisés que era un Mesías. Así que ellos miraban a Yeshua y decían, ¿será Yeshua? ¿Será que será él el profeta Hamashiach? Interesante, ¿verdad? Ok. En el Nuevo Testamento leemos que los escribas habían enviado una delegación para interrogar a Juan el Bautista diciéndole dos preguntas. Juan 1:21. ¿Eres Elías? Esto se refería a la profecía de Malaquías, porque había una profecía de Malaquías hablando acerca de lo que se llama el heraldo del Mesías, o la voz que iba delante del Mesías, o que venía antes que llegara el Mesías. De que Elías vendría como mensajero justo antes del regreso del Mesías. La segunda pregunta que hicieron estos escribas fue, ¿eres el profeta? Así que le preguntaron primero, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Pero qué profeta estás hablando? El profeta que iba a venir, que era como Moisés. Aquí es donde conectamos una vez más dentro de los escritos del primer siglo, esta porción de Moisés y nuestra parashá de Shoftim. Esto se refería a la profecía de Moisés de que Dios enviaría uno como yo. De hecho, haciendo un paréntesis, en el día de hoy los judíos de todo el mundo todavía preparan una copa de vino para Elías en la Pascua, en previsión de su llegada como precursor del Mesías. Así que cuando estudiamos el sede de la Pascua, encontramos que en la tradición judía se añade una copa que se llama la copa de Elías el profeta. Así que durante el desarrollo del protocolo de la Pascua tradicional judía, las 4 copas de vino, pero hay una copa adicional. Así que además de las 4 copas servidas a los presentes, otra copa le llaman la copa de Elías, Eliyahu, que es también parte del ceder. Entonces esta copa se sirve solo al final del ceder. Y solamente Elías mismo podría beber de esta copa. Como Yeshua se refirió a él mismo al beber la copa, él estaba diciendo sin duda alguna que él era ese Mesías. Ay, sí. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ok. Perdóneme. Ok, aquí estamos. Más testimonios de aplicación mesiánica de la palabra de Moisés y Yeshua de Nazaret. Ok. El caso cuando Felipe se encontró con Natanael. Dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés en la ley y también los profetas escribieron, Yeshua de Nazaret, el hijo de José. Vamos a ver otro caso. Después que Yeshua alimentó a los 5,000, la gente comenzó a preguntar si este era el profeta que había de venir al mundo.
Entonces Yeshua dijo, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dieron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a ver. Pedro identificó a Yeshua como el profeta. Y en su disculpa ante el Sanedrín, Esteban el mártir declaró que Yeshua era el Mesías prometido. Este es el que Moisés, es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, el Señor tu Dios te levantará un profeta como de tus hermanos, y a él oiréis. Hechos 3:22 al 23. Vamos a ver. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con otros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Así que estamos viendo, hermanos, los discípulos, estamos viendo cómo Pedro, estamos viendo, hermanos, todos estos testimonios que conectan a Yeshua. Pero vamos a ver ahora las características del ministerio de Yeshua de milagros y de poder. Los ministerios tanto de Yeshua como de Moisés se caracterizaban por señales y prodigios. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza obedecieron a ambos. Hechos 7:36 al 37. Lo sacó de Egipto y realizó prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. Este es el Moisés que les dijo a los israelitas. Este es el Moisés que les dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. 2 millones de israelitas presenciaron a Moisés dividir el mar para salvarlo del ejército egipcio que los perseguía. Éxodo 14 del 21 al 22. Los discípulos de Yeshua presenciaron restaurar la calma en un mar tempestuoso después que reprendió los vientos y las olas y ellos le obedecieron. También presenciaron a Yeshua caminar sobre las aguas. Así que tanto Moisés como Yeshua limpiaron la lepra, entre una gran cantidad de milagros y otras cosas que hicieron. Y cuando hablo de lepra, Yeshua es un leproso, y estamos hablando del momento en que el Eterno llama a Moisés, que su mano se convirtió en leprosa y después se sanó. Simplemente, si acaso usted tenía esa pregunta. Así que tanto Moisés como Yeshua hicieron milagros. Tanto Moisés como Yeshua eran voceros de Dios. Éxodo 3:14. Esto es lo que dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ti. Tanto Yeshua como Moisés fueron portavoces de Dios para el pueblo, por y para el pueblo, porque eran intermediarios. Innumerables veces en la Torá Dios le confió a Moisés que entregue su palabra a los israelitas. Levíticos 18 del 1 al 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles. Yeshua enfatizó muchas veces que él no habló sus propias palabras, sino las palabras que su padre le dio para que las dijera. Juan 14:20, Juan 12:49, Juan 7:16 y 14:24. Porque no hablé por mi propia cuenta, pero el Padre que me envió me mandó que dijera todo lo que he dicho. Tanto Moisés como Yeshua fungieron roles de mediación entre Israel y Yahweh. Éxodo 24, del 7 al 8. Luego tomó el libro de la alianza, lo leyó a oídos de la gente y ellos dijeron todo
Lo que el Señor ha dicho lo haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y arrojó sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo, de acuerdo con todas estas palabras. Tanto Moisés como Yeshua mediaron en un pacto de sangre entre Dios y el pueblo. Después de que Moisés les dijo a los israelitas, les dijo a los israelitas la ley de Dios al pie de Sinaí, el pueblo acordó guardarlo y Moisés roció sobre ellos la sangre del pacto, como acabamos de leer en el capítulo 24 de Éxodo. Yeshua mismo actuó como mediador del nuevo pacto, en el cual se realizó el poder de guardar la ley, y estamos viendo una profecía en Jeremías 31 al 34, y la pena por violar la ley se pagó a través de la sangre misma de Yeshua. Hebreos 9:15, el Mesías es el mediador de un nuevo pacto, así como Moisés lo vimos, para que los que sean llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que ha muerto como rescate para liberarlos por los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el Sinaí, el Señor descendió sobre el monte en fuego y humeó como un horno. Una densa nube envolvió la montaña y tembló violentamente. Un relámpago brilló y estalló un trueno. El sonido del shofar de Dios se hizo cada vez más fuerte mientras Moisés hablaba. El Señor le respondía. Piensa en ello, piensa en esto. Toda la comunidad escuchó a Dios hablar. Fue una revelación nacional, una experiencia única en la historia de la religión hebrea. Y esto no es falacia, no es una fábula, no es una leyenda transmitida a través de los siglos. Fue un fenómeno aterrador, inspirador, real, que todos los israelitas experimentaron. Éxodo 19:9, así lo resume. El Señor le dijo a Moisés: vendré a ti en una densa nube y dejaré que el pueblo me escuche hablar contigo, entonces siempre confiarán en ti. Tanto Moisés como Yeshua llevaban al pueblo a tener acceso a una experiencia con el que los envió, a una experiencia con el Padre, a una experiencia con Yahweh. La escena fue tan intensa y aterradora que después de escuchar al Señor hablar, el pueblo temió por sus vidas y le suplicó a Moisés que mediara entre ellos y Dios. Se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: háblanos tú mismo y te escucharemos a ti. Pero no dejes que Dios nos hable, porque moriremos. En otras palabras, no solo seguían a Moisés a ciegas, tuvieron su propia experiencia con Dios. Ellos tuvieron una experiencia con Dios. Lo único que dijeron: wow, nos encontramos con el Todopoderoso, pero sé tú nuestro mediador. No es lo mismo que con Yeshua, que nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, pero ahora Yeshua es nuestro mediador. Juan 14, 6 y 7. Yeshua le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Hermano, todos estos paralelismos, como hemos enseñado, los casos donde vemos a Yeshua haciendo milagros, pero validando el mensaje de Moisés y los profetas. El mismo testimonio que encontramos en los escritos del primer siglo de la gente cuestionándose: ¿no es este el profeta? Ellos sabían a quién esperar. ¿Quieren más evidencia? El profeta Hamashiach. Deuteronomio 18 está hablando de Yeshua de Nazaret. Y van a haber vientos contrarios que van a tratar de apagar nuestra fe, de apagar lo que estos escritos de hace 2000 años, hermano, todavía sobreviven entre nosotros. Hay gente que lo van a minimizar, pero yo te pregunto hoy, y mira lo que voy a hacer hoy. Yo te pregunto hoy, si una vez más tú declaras y afirmas
que tú crees con todo tu corazón que el profeta del cual se habla en Deuteronomio 18 es el hombre de Nazaret que murió en la cruz y que el Padre levantó al tercer día. Porque hoy yo declaro mi fe en el Dios de Israel, mi fidelidad a Elohim Todopoderoso, y que seré leal y escucharé y serviré al profeta enviado como Moisés, al Mesías, a Yeshua de Nazaret, al ungido Hijo de Dios, que murió por mí y al tercer día el Padre lo levantó entre los muertos, para ponernos aún a nosotros, Israel, entre las naciones, en el mismo lugar del pueblo judío cuando salía del exilio, esperando ser restaurados en la tierra y esperando al Mesías. Amado, espero que esta enseñanza les haya bendecido, les haya ayudado. Si usted no ha visitado mi página walteragoto.org, les invito para que lo visiten. Si dale suscríbese aquí a mi página de YouTube y ayúdame a seguir todo este trabajo, además de pastor de Catedral de la Fe y el material que hacemos para Catedral y demás. Todo este trabajo, hermano, literalmente es imposible si no fuera porque el Eterno nos haya llamado y la ayuda de ustedes. Así que gracias por apoyarme, gracias por considerarme entre tantas opciones que hay para aprender la palabra del Eterno. Será hasta la próxima. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.